Aquí tenemos los datos de las montañas y las distancias de cada una de ellas. Como vemos, aquí nos dan en pies, debemos nosotros calcular en millas. ¿Cómo pasamos? Si una milla es igual a 5.278.6 pies, ya, en la primera montaña nos sale 2.61, en la segunda 1.89, en la tercera 0.63 y en la cuarta 0.94. Ya, para esto nosotros vemos la distancia del radio de la Tierra, que nos da 3.960, y tenemos que calcular la altura y las distancias y también el ángulo de ella. Ya, procedemos a sacar primero con la fórmula de la circunferencia, que sería 2 pi por radio. Por eso nos da esta cantidad, que nos dan 2.481,4 millas. En esto obtenemos, sería 2.481,4 millas. Tenemos 360 grados. En la primera distancia, la mayor, que sería 190 millas, ¿cuánto será el ángulo? Nos da un total de 2,74. Ya. Este de aquí obtenemos el ángulo, los grados. Para obtener el ángulo, sacamos con el coseno el ángulo, que sería, el ángulo sería 2. Este sería el cateto adyacente sobre la hipotenusa, que nos da un total de 3.924,56 millas. De ahí obtenemos, para sacar la distancia de Y3, nos da a la altura menos el radio, que nos da un total de 4,56 millas. Ya, entonces procedemos a comparar esta distancia con esta de aquí. Entonces aquí nos da que nos sale 4,56 y esta 2,61. Entonces vemos que esta de aquí no es visible. Ya, para la segunda montaña vemos que sería la distancia 110 millas, que nos da un total de 1,59 grados. De ahí la altura sería 3.961,55. Y sería la altura 2, que sería 0,53 millas. Entonces procedemos a comparar esta distancia con la distancia de acá. Entonces este de aquí nos da un resultado de 0,53 millas y aquí nos da 1,89. Nos quiere decir que esta sí es visible. Para la primera distancia, que nos da 65 millas, nos da un total de 0,94. Reemplazamos aquí datos y nos da la altura, que es 3.960,03. Sería la altura menos el radio, que nos da a 1,53 millas. Ya, para esto nosotros, asimismo, comparamos. Entonces aquí sería 1,53 y aquí nos da 0,63. Entonces nos dice que esa de aquí también es visible. Para la cuarta nos da que es 40 millas, que nos da un total de 58. Y aquí también reemplazamos datos, que nos
altura de 3.960,20 millas. Aquí sería la 4. Que ya sabemos la altura y el radio, que sería a 0,20. Aquí también comparamos 0,20 con 0,94. Entonces nos dice que esta montaña también es visible para el fotógrafo. Gracias. Vamos a presentar la altura de una estatua, en este caso es la estatua de San Blas. Tenemos como el ángulo de elevación, que es 14.6, y la sombra nos dio un resultado de 15 metros. En este momento, este es el ángulo alfa, que equivale a 14,6 grados. Y este es B, representa B, que equivale a 15 metros. Para sacar la altura, podemos realizar mediante la tangente, que la tangente de alfa nos dice que es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, en el que despejamos cateto opuesto, que es lo que vamos a investigar. Entonces, cateto opuesto es igual a la tangente de alfa sobre el cateto adyacente. El cateto opuesto significa que es a 14 tangente de 14,6 por el cateto adyacente, que es 15 metros. Y este nos da un resultado de 3,91. Esa es la altura mediante el ángulo de elevación que yo le realicé. Y le sumamos la altura de mi persona, que es el cateto opuesto más 1.58, y nos da 5,49 metros. Esa es la verdadera altura de la estatua. Muchas gracias. Voy a explicar sobre la molécula llamada etanol, que está compuesto por un etano y un grupo hidroxilo. A continuación nos dan estos datos, que de un carbono a un hidrógeno es 1.09, de un carbono a un oxígeno es 1.43 Angstrom, y de oxígeno a hidrógeno es 0.96. Lo que tengo que hacer es sacar ángulos de algunos lados que no nos dan. Por ejemplo, para sacar este ángulo de aquí, tengo que saber este lado, que sacamos de la siguiente forma, con el teorema de Pitágoras. Ya. Nos está pidiendo la hipotenusa, que es C, entonces valdría 0.9. Esto sería el cuadrado. Que nos da un total de 1.54. Y esto de aquí, 1.54. Ya, para sacar, como vemos, este ángulo mide 90 grados. Saquemos este ángulo de aquí. Entonces sería seno del ángulo es igual al opuesto, que es 1.09, sobre la hipotenusa, que es 1.54. Entonces sacamos que seno menos 1 es igual. Ya. Vemos que este de aquí nos da un total de 0.37, que nos da un ángulo de 45 grados. Entonces este ángulo mide 45. Lo mismo hacemos con el ángulo de acá, que sería seno del ángulo, nos da igual al lado opuesto, que es 1.09, sobre la hipotenusa, que es 1.54, que nos da igual
el seno de este ángulo sería el lado opuesto sobre la hipotenusa, que equivaldría a que este ángulo mide 45 grados. Lo mismo a este ángulo de aquí, que sería seno, que es el lado opuesto, que sería 1.09, sobre la hipotenusa, que es 1.54, y equivale a un ángulo de 45 grados. Ya, para sacar este ángulo de aquí tenemos otro triángulo, que equivaldría a que de carbono a hidrógeno es 1.09. Y ya, lo mismo sacamos de aquí. Este de aquí vale 90 grados. Aquí hacemos. Sería... Ya. Para sacar este ángulo de aquí, utilizamos el coseno. El coseno de este ángulo equivale a 1.09 sobre 1.54, que me equivaldría a 45 grados. Como ya tenemos este ángulo de aquí, vemos que ya este ángulo mide 45. ¿Por qué? Porque el triángulo total de los ángulos mide 180. Entonces, como vemos, 90 más 45 más 45 se hace 180. Para este ángulo de aquí, nosotros como vemos que es un ángulo que son semejantes, este mide 45, este ángulo 90, y por ende este mide 45 grados. Ya. Seguimos con el procedimiento. Este ángulo de aquí mide 90 grados, por lo cual de hidrógeno a hidrógeno calculamos con el teorema de Pitágoras 1.54. Ya, el mismo procedimiento tendremos a hacer, que sería seno del ángulo es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Como ven, aquí vemos que es de 45 grados y lo mismo en esta parte de aquí. En el triángulo de acá abajo, vemos que aquí mide 90 grados. En este ángulo de aquí, vemos que es 45 grados y lo mismo en este ángulo de aquí, que sería 45 grados. Para sacar los ángulos de este triángulo debemos dividirlo en dos. Ya, para sacar este ángulo de aquí tendremos que igual a coseno del ángulo es igual a 0.54 sobre 0.96, que nos da un ángulo de 55.77. Ya, entonces este ángulo sería 55.77. En este ángulo de aquí restamos 90 menos 55.77, que me equivaldría a 34.23. Este ángulo sería 34.23. Ya, para sacar este ángulo de aquí sería coseno del ángulo es igual a 0.54 por 1, sobre 1.43. Nos da un total de 67.81. Ya, este ángulo es igual a 67.81. Ya, entonces, ¿qué hacemos? Restamos 90 menos 67.81, que me equivale a 22.19. Ya, este ángulo equivale a 22.19. Ya, y me da 180 grados este triángulo de aquí. Entonces, hemos calculado todos los ángulos y los lados del etanol de esta molécula. Gracias. Bueno, en este momento les voy a presentar los ángulos que contiene la anilina. La anilina está compuesta por un benceno y el nitrógeno. Como en esta parte de aquí solo le voy a calcular los ángulos internos. Que tengo que el carbono en el benceno equivale a 1,39 angstroms. Y el carbono y el nitrógeno equivale, la longitud de enlace es 1,47 angstroms. Como todos en el benceno son iguales, entonces todos equivalen a 1,39 angstroms. Para calcular los ángulos puedo hacerle en ángulo recto, que este equivale a 90 y este equivale a 90. Puedo calcular
para la hipotenusa, que es igual a C es igual a raíz al cuadrado ¿verdad? Tengo los dos lados y puedo calcular la hipotenusa, que es C es igual a raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado. Y nos da que C es igual a raíz cuadrada de 1,39 al cuadrado más 1,39 al cuadrado. Y nos da un total de 1,97. Pero lo que quiero calcular es primero este triángulo. Y nos dice que C para 2 es igual a 0,985. Entonces este equivale a 0,985. Quiero calcular este ángulo que se llamará alfa. Y nos dice que alfa es igual al seno de alfa es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces tenemos que seno de alfa es igual al cateto opuesto, que es 0,985 sobre la hipotenusa, que es 1,39. En el que nos dice que el ángulo es seno a la menos 1 de 0,985 sobre 1,39 y nos da un ángulo total de 45 grados. Entonces, como este es igual, nos da un ángulo total de 90 grados. El doble de alfa es igual a 2 por 45 y nos equivale a que es a 90 grados. Como tenemos en cuenta que este es 90, estos dos ángulos deben sumar 90. Entonces, por obvia razón, este vale 45 grados. Para calcular los ángulos internos, sumamos los 90 ángulos de aquí y nos da el ángulo total, nos da 135 grados. Bueno, tengo que dividir en dos partes para calcular los ángulos. Ya. En esta parte de aquí podemos calcular que aquí está 180 grados. Esta parte de aquí ya lo calculamos y nos da un total de 90 grados. Lo que nos falta es este ángulo de aquí y este ángulo de acá. Ya. Ahora, como sé que este equivale a 1,01, puedo calcularle el seno. Que el seno de alfa es igual a 1,01 sobre la hipotenusa, que es el 1,39. Y el ángulo nos da un total de 46,6. Y como tenemos que son iguales, 46,6 lo duplicamos por 2. Y nos da un total de 93,2. Estos son todos los ángulos calculados de la línea. Muchas gracias.